Hola a todo el mundo. En el capítulo de hoy conoceremos las herramientas que Excel pone a disposición de los usuarios para proteger y limitar el trabajo con hojas y libros. En el curso de Excel Specialist no se hace referencia a este tipo de limitaciones, por lo que todo lo que tenéis que aprender está aquí. Para empezar, debemos saber que Excel cuenta con muchos niveles de protección que comienzan a nivel de celda, siguen con la hoja, luego con todo el libro e incluso podemos especificar protecciones para cada usuario que abre el libro. Veréis, cuando creamos un nuevo libro, este está totalmente desprotegido, lo cual quiere decir que podemos hacer lo que queramos con él. Podemos escribir y modificar celdas, podemos crear y borrar hojas, etc. Para proteger el libro, debemos ir a la pestaña Revisar. Esta pestaña contiene un grupo llamado Cambios. Aquí podremos activar los diferentes niveles de protección. Cada nivel de protección nos pedirá una contraseña, de forma que solo podrán desactivar la protección aquellos que la conozcan. Lo más sencillo que podemos proteger de un libro es su estructura. La estructura del libro hace referencia a las hojas que contiene y a su posición dentro del libro, así como las propiedades de cada hoja, como su nombre, el color de la pestaña, si están ocultas o se muestran, etc. Cuando pulsamos en el botón Proteger libro, aparece una ventana donde veremos activada la casilla Estructura. Debemos dejarla tal cual. Debajo hay una casilla donde podemos escribir una contraseña. Si no escribimos contraseña y pulsamos en Aceptar, la estructura del libro quedará más bien bloqueada, pero se podrá volver a desbloquear simplemente pulsando de nuevo en el botón. Esta forma de proteger un libro sin contraseña puede resultar suficiente en algunos casos, en que simplemente queremos evitar un accidente, bien por nuestra parte, bien por otro usuario con conocimientos muy básicos que ni siquiera sabe cómo proteger o desproteger un libro, ni tiene necesidad de ello, y rara vez pulsará en la pestaña Revisar. De esta forma, evitamos tener que recordar la contraseña. Mientras el libro permanece bloqueado, no podremos mover las hojas de sitio por mucho que queramos, ni cambiarles el nombre. Y si pulsamos el botón derecho del ratón, las acciones que implican realizar cambios como mostrar o ocultar o cambiar el color de la pestaña estarán inactivas. Como podemos ver, al pulsar de nuevo en el botón de Proteger libro, desbloqueamos la estructura y ya podemos realizar las tareas que antes estaban bloqueadas. Si pulsamos en Proteger libro y rellenamos la casilla de la contraseña, al pulsar en Aceptar, Excel nos la volverá a preguntar para que nos aseguremos de que la hemos escrito correctamente. Si la segunda vez que la escribimos la contraseña coincide con la primera vez, el libro quedará automáticamente bloqueado. Esto añade un nivel de protección extra porque para desbloquear la estructura del libro será necesario conocer la contraseña. Veamos un ejemplo de cómo utilizar esta función. Hemos diseñado un libro con varias hojas. Una de ellas contiene un listado de artículos que vendemos en nuestra tienda. Para calcular el precio de venta al público, hemos aplicado un margen sobre el precio de coste. La otra hoja contiene un pequeño presupuesto. El precio de venta de los artículos en el presupuesto procede de la lista que tengo en la primera hoja. Lo que haremos será ocultar la hoja con los márgenes, de forma que nadie la modifique por error, y después protegeremos la estructura del libro con contraseña. Comenzamos ocultando la hoja con la lista de productos. A continuación, pulsamos en el botón de Proteger libro. Escribimos la contraseña y aceptamos. Excel nos vuelve a pedir la contraseña, la volvemos a escribir y ya hemos protegido la estructura del libro. Como podéis ver, no podemos crear hojas, ni cambiar el nombre a la hoja de presupuesto, ni acceder al menú que me permitiría volver a mostrar la hoja oculta. Lo siguiente que podemos proteger es el contenido de una hoja. Ya sabemos que una hoja, además de celdas, filas y columnas, puede contener otros elementos como gráficos,
imágenes, tablas dinámicas, filtros, etc. A menudo ocurrirá que queremos limitar las posibilidades de edición de la hoja, de forma que no se pueden realizar determinadas acciones o que se puedan modificar el contenido de algunas celdas o elementos, pero no de otras. Esta protección conlleva un proceso que finaliza con el botón Proteger hoja. Pero antes tenemos que hacer muchas cosas. Pongamos de nuevo como ejemplo el libro con el que estábamos trabajando. Como veis, nuestro presupuesto cuenta con un logotipo en la parte superior y una pequeña tabla donde hemos añadido algunos artículos. En cada fila vemos el código de artículo, su nombre, el precio de venta al público, la cantidad que vamos a vender, un posible descuento y el subtotal. Al final de la columna de subtotal vemos el total del presupuesto. Algunas de estas columnas recogen los datos de mi hoja con la lista de artículos. La columna de cantidad representa las unidades que se han pedido de cada artículo. En función de la cantidad se establece un valor de descuento. Concretamente, hemos aplicado un 10% si la cantidad de artículos a vender es superior a 10. Con todo esto, calculamos los subtotales y al final tenemos el precio del presupuesto. Para comenzar, vamos a proteger la hoja y veremos lo que ocurre. Pulsamos en el botón de Proteger hoja y de momento no pondremos contraseña, ya que vamos a realizar algunas pruebas. Una vez protegida la hoja, podremos comprobar dos cosas. La primera es que el logotipo de la empresa está bloqueado y no se mueve por mucho que intentemos arrastrarlo con el ratón. De hecho, no podemos ni siquiera seleccionarlo. Lo segundo es que podemos hacer clic en todas las celdas para seleccionarlas, pero si intentamos escribir en alguna de ellas, aparecerá un mensaje que nos indica que estamos en una hoja protegida y que no podemos realizar cambios a menos que la desprotejamos. Este es el nivel más básico de protección de hoja, pulsando en el botón de proteger y aceptando sin más. Volvamos a desproteger la hoja. Ahora ya podemos seleccionar de nuevo el logotipo y cambiar el contenido de las celdas. Bien, ahora vamos a llevar a cabo un proceso un poco más elaborado que permitirá aplicar una protección personalizada a la hoja. Lo primero que debemos saber es que el hecho de que un elemento o una celda pueda modificarse cuando la hoja está protegida es una propiedad que podemos modificar de forma individual. Es decir, cada celda tiene su propiedad que define si puede o no ser modificada cuando la hoja está protegida. Vamos a encontrarla. Seleccionamos la celda E7, que contiene la primera cantidad, y abrimos la ventana de formato avanzado pulsando en alguno de los botones avanzados de fuente, alineación o número. Cualquiera de ellos abre la ventana y en ella encontraremos una pestaña llamada Proteger. En esta pestaña aparecen dos propiedades. La primera, que se llama bloqueada, aparece activada. Esto es así por defecto para todas las celdas de cada hoja que creamos. El bloqueo no tiene efectos en la celda en modo normal, pero se activa cuando protegemos la hoja. Como todas las celdas tienen esta propiedad activada por defecto, al proteger la hoja bloqueamos todas las celdas. Una celda bloqueada no puede modificarse y cuando lo intentamos aparecerá el mensaje que hemos visto hace un momento. Pero ¿qué pasa si desactivamos la propiedad bloqueada? Vamos a verlo. Desbloqueo y acepto. A continuación, protejo la hoja. Como veis, a pesar de que la hoja está protegida, puedo modificar el contenido de esta celda. Con la celda de abajo, en cambio, cuando intento modificar el contenido, me aparece de nuevo el mensaje de advertencia. En resumen, si queremos que, estando la hoja protegida, algunas celdas puedan modificarse, lo que haremos es desactivar la característica bloqueada antes de proteger la hoja en cada una de las celdas. Veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos proteger la hoja de cara a preservar las funciones que tiene incorporadas, pero queremos que siga siendo útil para preparar el presupuesto.
Lo que queremos es liberar las celdas que contienen las cantidades para que cualquier usuario pueda decidir cuántos artículos quiere comprar. Pero no queremos que pueda tocar los cálculos que realiza la hoja, así que dejaremos bloqueada toda la hoja menos las celdas de la columna cantidad. Seleccionamos las celdas y nos vamos a las propiedades, a la pestaña Proteger, y desactivamos el bloqueo para este rango. Aceptamos y volvemos a proteger la hoja. Ahora podremos cambiar las cantidades de cada fila, pero no podremos cambiar el PVP, ni el descuento, ni el subtotal, entre otras cosas. Volvamos a desproteger la hoja para seguir trabajando. El logotipo, que es una imagen, también tiene una propiedad de bloqueado. La encontraremos en el menú lateral dentro de la sección Propiedades. Como veis, también aparece bloqueado por defecto. Por eso antes, al proteger la hoja, no podíamos seleccionarlo, ni cambiarle la posición ni el tamaño. Vamos ahora con otra característica de celda que se llama oculto. Para entender cómo funciona, pulsaremos en cualquiera de las celdas de la columna subtotal. Como veis, el subtotal se calcula mediante una fórmula. Si bien en la celda observamos el resultado, en la barra de fórmulas aparece el cálculo. La propiedad de celda oculto esconde la fórmula en la barra de tareas cuando la hoja está protegida, de forma que no podemos saber cómo se ha realizado el cálculo. Aplicaremos la propiedad oculta en todas las celdas que contienen fórmulas de esta hoja, que son las columnas de artículo, PVP, descuento, subtotal y la celda de total. Primero las seleccionamos todas. Podemos pulsar la tecla de control para realizar una selección de rangos separados. Una vez seleccionadas todas las celdas que queremos modificar, abrimos la ventana de formato avanzado. Dentro de la pestaña Proteger, activamos la opción Oculto y aceptamos. Ahora protegemos la hoja y, como podéis ver, al pulsar sobre cualquiera de las celdas con ocultación, la barra de fórmulas no nos muestra nada. Aún así, podemos ver el resultado en la celda, pero no sabremos cómo se ha realizado el cálculo. Volvamos a desproteger la hoja. Ahora que ya hemos visto las dos características que hay a nivel de celda, vamos a ver las que existen a nivel de protección de hoja. Estas características aparecen cuando pulsamos el botón de proteger hoja, como seguro que habréis notado, pero hemos dejado esta parte para el final. Volvamos a proteger la hoja. La ventana nos muestra muchas opciones que podemos activar o desactivar. A continuación os las explico. En primer lugar, vemos dos opciones que están activadas por defecto. Una nos permite seleccionar las celdas bloqueadas cuando la hoja está protegida, y la otra nos permite también seleccionar las celdas desbloqueadas. Esta última opción es coherente. Si hemos desbloqueado algunas celdas, será para poder trabajar con ellas. Por lo tanto, debemos poder seleccionarlas. Sin embargo, tiene más sentido que podamos elegir si se pueden o no seleccionar las celdas bloqueadas. Fijaos, si las celdas bloqueadas pueden seleccionarse, podemos hacer clic sobre ellas y copiar su contenido para pegarlo en otro libro, en otro documento o en un correo. Si las celdas no se pueden seleccionar, no solo no podremos modificarlas, sino que tampoco podemos copiar su contenido. En función de la situación, podéis decidir qué os conviene más. Ahora, para probar, desactivaremos la posibilidad de seleccionar las celdas bloqueadas y activaremos la protección. Muy bien, fijaos en que solo puedo seleccionar las celdas de la columna cantidad. El resto son inaccesibles. De la misma manera, si me muevo con las flechas del teclado o con el tabulador, el cursor se moverá únicamente a través de las celdas que se pueden seleccionar. Esto es útil, por ejemplo, cuando queremos que alguien rellene un formulario, pero solo queremos que se mueva por las celdas que debe rellenar. Así, evitamos que modifique por error alguna celda que no debiera. Es útil en estos casos pintar de un color diferente el relleno de las celdas que el usuario puede modificar, de forma que pueda prever dónde tiene que escribir. Por ejemplo, en nuestro caso, podríamos pintar de gris claro las celdas de cantidad. Vamos a desproteger la hoja y vamos a volver a protegerla.
Otras cosas que podemos permitir a los usuarios cuando la hoja está protegida es la capacidad de dar formato a las celdas, a las columnas o a las filas, lo cual implica poder modificar la altura y la anchura, cambiar colores, etc. Y también podemos permitir que se inserten o eliminen filas o columnas. De cara al trabajo con tablas de datos, podemos permitir que hagan uso de las herramientas de ordenación y de los filtros. Finalmente, podemos permitir que hagan uso de las tablas dinámicas y que puedan modificar objetos como imágenes, gráficos, autoformas o Smart Art, y también modificar escenarios, que es una herramienta de Excel que veremos en otro vídeo. Como podéis ver, tenemos disponibles muchas opciones para limitar la actividad de los usuarios dentro de una hoja protegida. La siguiente opción que veremos es la de compartir libro. La opción de compartir libro permite que varios usuarios a la vez puedan abrir el mismo libro. Esta es una característica bastante reciente, ya que en algunas versiones anteriores de Office un libro no podía ser abierto por más de un usuario a la vez. Basta con activar la casilla y aceptar para que esta funcionalidad sea posible. Una opción semejante es la de proteger y compartir libro. Esta opción permite mantener un control de los cambios, de forma que si otro usuario realiza cambios en el libro, estos deberán someterse a la aprobación por parte del administrador del libro para considerarse válidos. Finalmente, disponemos de una opción para permitir a determinados usuarios modificar rangos concretos. De esta manera, cada usuario dispone de su espacio de trabajo, pero no puede modificar las zonas que no le han sido asignadas. Crear un rango para un usuario es muy sencillo. Basta con pulsar en el botón Nuevo. A continuación, asignamos un título al rango que vamos a seleccionar. Después seleccionamos el rango con el que podrá trabajar el usuario. Y finalmente, establecemos una contraseña. Una vez terminado esto, solo nos quedará proteger la hoja para activar los permisos de cada usuario. Cabe decir que para utilizar esta opción es necesario que nuestro ordenador esté integrado en un grupo dentro de un entorno corporativo o similar. Y con esto acabamos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!